Buenas tardes, nos encontramos con el periodista Jaime Lechuga Grajeda y le vamos a hacer una entrevista semblanza. Cuéntenos, ¿quién es Jaime Lechuga Grajeda? Cuéntenos sobre su trayectoria. Mi trayectoria empezó con gusto desde que yo estaba en la preparatoria. Ahí estudié entre las materias una carrera que se llama orientación vocacional allá en el estado de Veracruz, exactamente en Poza Rica. En esa carrera nos dan una orientación durante un año de la vocación que tenemos y qué carreras podemos elegir en el área que hicimos en la preparatoria. Por ejemplo, yo estudié en el área de humanidades. Estudié ahí, al final nos dicen para qué somos aptos y para qué no. Cuando yo terminé, había 3 carreras, de las 3, 2 me gustaron. Estaba Relaciones Públicas, Derecho y Periodismo, hoy Ciencias de la Comunicación. Como a mí me gusta siempre la aventura, explorar, investigar y todo eso, agarré la carrera de Periodismo. Okay. Terminé la preparatoria y me fui a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Periodismo, hoy Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Universidad Veracruzana. Desde el tercer semestre empezó mi vocación, primeramente en la Organización Editorial Mexicana con El Sol de Veracruz. Ahí, como éramos principiantes, no sabíamos nada de entrevistas, no sabíamos en sí en el campo. Yo, la curiosidad, fui comodín. La palabra comodín en el ramo periodístico son las personas que van a traer un mandado, a ayudarle a alguien, llevar material y luego nos dan instrucción ahí mismo, en El Sol. Y fue un gran maestro que aún lo recuerdo, que se llama Navarrete Cruz, Gregorio Navarrete Cruz. Él, la curiosidad siempre de tener la idea de ser reportero, nunca se me hizo. Una de las anécdotas fue en la Catedral del Puerto de Veracruz, en la Avenida Independencia, donde antes estaba Café La Parroquia. La experiencia, que inclusive fue la más dolorosa, que hasta unas lágrimas se escurrieron, fue cuando me mandó a la esquina de Independencia con la plaza de la Catedral a que yo sacara 5 notas, que le llamamos notas panorámicas. Pasaron las horas y no pude. Él me enseñó, y una palabra que siempre he tenido: donde veas, camines y peces, siempre hay noticias. Ahí me enseñó a sacar hasta 10 noticias. De ahí fui, pero también me gustó mucho el olor de la tinta. Empecé con la formación, diagramados, diseños de planas, de domis, que Domis es un pequeño periodiquito que se le lleva a los jefes de talleres en la forma en que debe de estar formado un periódico, en qué páginas y qué secciones. De ahí yo fui diseñador de planas. De ahí terminé como ayudante de talleres y coordinador de talleres. Terminé, exploré en la misma organización con El Sol del Centro. Viajaba del Sol del Centro Córdoba hacia Veracruz, porque seguí estudiando y a la vez ahí estaba a donde yo radicaba. Yo después me fui al Sol de Jalapa, terminé como coordinador de los soles. Para hacerte breve, de allí, ahora sí, como les decía yo a varios compañeros, como los campesinos, después de trabajar de sol a sol, o sea, Sol de Veracruz, Sol de Jalapa, Sol del Centro, Sol de Pará, de Chihuahua, llegué al Sol de Tampico. En el Sol de Tampico, no creas que fueron por muchos años, un coordinador los tienen de 3 a 4 meses de un lado a otro para levantar un periódico, diseñarlo y iniciar. Me fui al Sol del Tampico, me mandaron. Después de ahí conocí al señor Antonio Mansur Marón, dueño del Mundo de Tampico, pero mi idea era de regresar a mi tierra, Poza Rica. Ahí había un periódico, El Mundo de Tampico. En el Mundo de Tampico fui también coordinador del Sol, del Mundo de Tampico. Se llevaba el material a Tampico a que elaboraran el periódico El Mundo de Poza Rica, pero ahí el señor Jorge Antonio Reyes Flores tuvo noticias de mí. Él me invitó a venirme aquí a la Huasteca y empecé aquí con
todavía no había suficientes periodistas, reporteros, era virgen todo eso. Empezó con un periodiquito que se llamaba Noticias del Agua Seca, pero tenía otro que era radio, y mi ambición era crear un noticiero en la radio, complementar el periódico Noticias del Agua Seca con el noticiero, pero el noticiero se comió mucho al periódico y se levantó, y actualmente se llamaba Síntesis Informativa, el primer noticiero que creamos. Síntesis porque era una síntesis informativa relacionado al periódico, con el fin de que era una promoción para que se vendiera el periódico que salía los sábados. Desaparece el mundo, el Noticias del Agua Seca, y surgen ya los noticieros. Los primeros reporteros, compañeros que me ayudaron, era el señor Cruz García Hostos y Félix Hernández Bautista. Cruz era el que en el noticiero que hablaba noticias, y Cruz era el que, Félix haré deportes y yo me encargaba de lo demás. Y empezó a evolucionar hasta que hoy estamos en la televisión. Ah, muy bien. ¿Cómo es el ambiente aquí en la Huasteca y en todo lo que ha transcurrido del periodismo? El ambiente tú te lo haces. Para mí es un ambiente agradable, muy respetuoso. No sé, ahora sí, amar al periodismo, amar tu carrera, y ese ambiente tú lo haces y tienes muchas amistades. Ok. Si usted no fuese periodista, ¿qué le hubiera gustado ser? Tenía, como te estaba diciendo, mi carrera, las más que me gustaban, era Derecho y Relaciones Públicas. Okay. ¿Podría contarnos alguna de sus experiencias como periodista, por favor? Bueno, hay muchas, pero una de las que más recuerdo es aquí en la región de la Huasteca, que a veces me trae tristeza, por las, a veces ingratitudes o cosas. Inclusive lo que recientemente, lo del huracán Diana, fuimos uno de los pocos que anduvimos en la tragedia. Hubo una compañera por parte del gobierno del estado que nunca la voy a olvidar, Marta Canseco. Ella se me acercó, Lechuga, vamos a hacer un reportaje sobre el Diana, tú te dedicas a las entrevistas y tú nos orientas y nosotros grabamos y hacemos un reportaje. Lo hicimos, que afortunadamente a muchos les gustó. Le pusimos en el reportaje Diana, un mal recuerdo. Cuando se creó la colonia Parque de Poblamiento, nosotros a los periodistas le pedimos al gobernador, como este día fue Día Nacional de Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, pues si la ayuda que llegó, se creó esa colonia y le pusimos Diana, Parque de Poblamiento Diana Solidaridad. Pero él no aceptó porque para muchos que perdieron su familia fue una tragedia y es un mal recuerdo. Es una de las experiencias, y experiencias hay muchas que uno vive, pero siempre tener en mano, olvidar en la mente a tu familia y a la muerte, al peligro, porque si tienes eso en tu mente ya no llegas a nada. Si su empleador le pidiera que fuera corresponsal a un país con problemas bélicos, en conflicto bélico, ¿aceptaría ir? Pues te voy a decir una cosa. Conozco a varios amigos que son periodistas a nivel nacional e internacional y me han hablado. Tengo un amigo que inclusive trabaja en Televisa, me ha hablado de lo que es corresponsal de guerra y es lo que he soñado. Sí. O sea, a uno le gusta el ambiente, a donde haya todo esto. La adrenalina. Sí. ¿Ventajas y desventajas de ser periodista? La ventaja es mucha. Y desventaja de que tú descuidas mucho a tu familia, porque no hay tiempo. Como lo decía a mi familia, nosotros los periodistas estamos casados más con la carrera que con la misma esposa. Inclusive hemos visto que varios compañeros, inclusive tu servidor, ocasionamos a veces hasta la separación, el divorcio, porque separamos a la esposa, porque no hay tiempo para dedicárselos. Ahora, después de las experiencias, uno ya va adaptándose, agarrando y dedicarse, pero ya a veces son demasiadamente tarde. Y por último, ¿cómo es un día normal de un periodista? Como cualquiera. Inclusive esa es una de las muchas preguntas de qué se siente ser periodista, qué se siente
tener relaciones, cómo uno vive, porque mucha gente cree que nosotros tenemos un nivel muy alto, pero los he invitado a la casa, ahí soy vecino, soy amigo, y como les he dicho, mi trabajo está acá y mi vida es aparte. Okay. Muchísimas gracias.